La violencia en Tijuana, creciente desde hace meses, tiene un nombre y una razón. Es el fentanilo. Buena parte del tráfico de fentanilo hacia la costa oeste y centro de la Unión Americana se realiza por Tijuana y la lucha de las organizaciones criminales por el control de esa ciudad fronteriza se agudiza. El tema del fentanilo es delicadísimo y cada vez tiene más repercusiones internas. Básicamente luchan por el control de Tijuana, el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, pero ahí en toda la zona de Tijuana, en Baja California, subsisten muchas células que formaron parte de los Arellano Félix, asociadas con algunos de esos cárteles, incluso enfrentadas entre sí, e incluso algunas otras están tratando de reconstruir esa organización, por supuesto, sobre nuevas bases. Y se ha establecido un eje Tijuana-San Diego que es crucial para el tráfico de fentanilo. Hay que recordar una cosa: los Arellano Félix fueron derrotados como cártel en México. Como decíamos, siguen ahí algunas de sus organizaciones y de sus células, pero que sepamos, desde los años 90 para aquí, aquellas redes de distribución que tenían en los Estados Unidos, por lo menos que sepamos, no han sido golpeadas. El lunes 12 de junio, la policía de Tijuana recibió una llamada que alertaba la presencia de un sujeto con actitud sospechosa en la colonia Guadalupe Victoria. Agentes municipales se trasladaron al lugar y ubicaron al individuo. Al detenerlo, le encontraron alrededor de 5,000 pastillas de fentanilo y una pistola. Esta persona se identificó como Adrián, de 22 años de edad, originario de Baja California. Es solo uno más de los casos que se reportan todos los días en Tijuana, un lugar clave para el tráfico de fentanilo y por lo tanto sede de cruentas disputas entre cárteles y células delictivas por el control de las rutas del narcotráfico a Estados Unidos. Tijuana concentra el 80% de los homicidios en Baja California. En mayo registró un promedio de 5 asesinatos al día. La confrontación entre cárteles, sobre todo el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano Félix, es por el control de las aduanas de Tijuana y Mexicali. De acuerdo con información de inteligencia, células de los Arellano Félix formaron alianzas con el cártel Jalisco. No obstante, fracturas internas agudizaron la violencia en la región. Estos criminales no solo trafican droga por las aduanas, también extorsionan, realizan narcomenudeo y cobran piso a migrantes y al comercio. Especialistas estadounidenses en seguridad indican que hay 3 rutas principales de fentanilo hacia los Estados Unidos. La primera corre por Tijuana y San Diego. La segunda cruza Sonora y Chihuahua hacia Arizona y la tercera corre por todo el Golfo de México hasta Texas. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo, más del 75% del fentanilo cruza la frontera Tijuana-San Diego en vehículos de pasajeros, camiones contenedores o las llamadas mulas. No obstante, la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, alerta que cada vez más estadounidenses cruzan la frontera para comprar en México el fentanilo. Lo hacen porque les resulta más barato. Esta tendencia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Señalan que cada dosis llega a costar 10 veces menos que en la Unión Americana. Información de la DEA indica que a inicios de este año a los cárteles de la droga les costaba en promedio 10 centavos de dólar fabricar una dosis de fentanilo. Del lado de México se podía conseguir por unos $2.50. Y ya en territorio estadounidense, esa misma dosis se vende por lo menos en $30. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que en los primeros 7 meses del año fiscal 2023 se incrementó 134% el aseguramiento de fentanilo en la frontera con México. Bueno, ese eje Tijuana-San Diego es central para el tráfico de fentanilo, para toda la costa oeste y para el centro de los Estados Unidos. Ahí están las redes de distribución, ahí está una de las fronteras más transitadas del mundo cotidianamente, donde, como decíamos en el reportaje, es una droga como el fentanilo, es muy fácil ir a comprarla, algunas dosis y pasarlas. Del otro lado, para los estadounidenses prácticamente no hay revisión cuando cruzan desde México hacia los Estados Unidos, o hay revisión para otro tipo de tráfico de drogas mucho más voluminoso, mucho más visible. El tema del fentanilo sigue creciendo y una demostración de los terribles efectos que causa es precisamente Tijuana.
no es solamente un problema de Estados Unidos. En Tijuana lo vemos. En Tijuana hay muertos cada vez más. Es una de las ciudades con mayor índice de violencia del país. En Tijuana hay muertos por sobredosis. En Tijuana hay personas que necesitan cada vez mayor atención médica por el consumo de fentanilo. El fentanilo se está imponiendo en Tijuana y tenemos a una presidenta municipal que decide vivir en un cuartel porque se siente insegura, mientras sus cientos de miles de habitantes quedan prácticamente sin defensa. Bueno, Jorge, y esto hay que recordar que todo el tema de la adicción al fentanilo es relativamente nuevo, lleva aproximadamente unos 5 años y se está volviendo cada vez más común y más de moda, digamos, porque además de todo es sumamente adictivo. Veremos, si no se toman cartas en el asunto ya, sobre todo en esta zona de Tijuana, veremos un problema de fentanilo, tanto de disputas entre los distintos cárteles como de adictos que se mueran súbitamente porque excedieron un poquitito la dosis que se requiere, bueno, muertos. Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado de qué sucede en Tijuana, qué sucede en todo el país, pero ya estamos viendo este foco rojo en Tijuana sobre el tema del fentanilo. Autoridades, hagan algo, por favor, y ahí tienen que hacer algo las autoridades tanto de seguridad como las autoridades de salud. Y en otro tema, en el extremo de la frontera norte, en Reynosa, Tamaulipas, la regidora del municipio de esta ciudad, Denise Ahumada, fue detenida en Texas traficando, ¿cuánto cree usted? Nada más ni nada menos que 42 kilos de cocaína pura. ¿Sabe lo que es eso? Es Denise Ahumada, regidora de Reynosa, Tamaulipas, quien lleva 4 días bajo custodia del condado de Brooks, Texas, debido a que el pasado 10 de junio intentó pasar 42 kilos de cocaína. Durante una revisión de rutina en el puesto de control de Falfurrias, los agentes de la patrulla fronteriza detectaron anomalías en el interior de su vehículo. Al pasar los rayos X, descubrieron que había paquetes envueltos en la toma de conductos y en las láminas de los asientos del coche. Varios paquetes estaban envueltos en papel aluminio y fueron sacados del auto, mientras que la regidora admitía que cruzó la droga por Hidalgo y que no era la primera vez que llevaba droga. Por ello, fue presentada ante un juez, quien negó la libertad bajo fianza. Y para este 15 de junio se llevará a cabo una nueva audiencia para formalizar los cargos. De acuerdo con la patrulla fronteriza en Texas, ese mismo fin de semana incautaron 53 kilogramos de cocaína con un valor de 63.7 millones de pesos por ese mismo punto fronterizo. Tamaulipas es uno de los estados por donde más cargamentos de droga pasan con destino a los Estados Unidos. El Cártel del Golfo es la principal organización criminal que controla esta ruta. Su base de operaciones se encuentra en Matamoros y diversifica actividades criminales como lavado de dinero, trasiego de drogas, de migrantes y contrabando de armas hacia el sur. La disputa principalmente es con el Cártel del Noreste y en este año se dio a conocer la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación a la entidad. Parte de esos enfrentamientos se dieron recientemente el jueves 18 de mayo, cuando Tamaulipas vivió un infierno en varios puntos de la entidad. Bloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales se registraron desde la madrugada en carreteras y municipios como Reynosa, San Fernando y Nuevo Laredo. Y 14 días antes, cerca del puente internacional FARP, que conecta a Reynosa, Tamaulipas, con Hidalgo, Texas. Usuarios de redes sociales indicaron que los grupos rivales se iban persiguiendo con dirección al ejido guerreño. Esta zona cuenta con brechas que llevan a varias regiones, entre ellas a Matamoros y Río Bravo. De acuerdo con medios locales, los hechos violentos entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo se incrementaron desde el 28 de abril, cuando sicarios del grupo Escorpión se enfrentaron a un comando del cártel liderado por Nemesio Ceguera Cervantes. En la zona aparecieron camionetas con blindaje artesanal y las siglas del Cártel Jalisco. Bueno, en Tamaulipas estamos viendo ahora en el reportaje estas camionetas, monstruos, fusiles Barrett, armas, enfrentamientos. Eso ocurre en Tamaulipas, en esta zona de la frontera, y ocurre también en otras zonas del país. La característica que tiene Tamaulipas es que cada vez la política y el narcotráfico están más involucrados. Lo estuvieron desde siempre, desde la época de Juan García Ábrego, allá en los años 80 hasta ahora.
pero pareciera que cada vez más se da esa penetración. Hay gobernadores detenidos, gobernadores acusados, exgobernadores que están perseguidos por eso, gobernadores actuales que también tienen acusaciones de tener, no sé, comprobadas o no, pero ahí están. Tenemos una regidora, que era la regidora la que suplantaba al presidente municipal cuando por alguna razón no estaba, pasando 42 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Tenemos grupos como la columna Pedro J. Méndez que tienen abiertamente presidentes municipales, apoyan a un candidato o el otro, fueron en su momento del PAN, hoy son de Morena, y son públicos, ahí están. Detienen a sus jefes, a sus líderes y inmediatamente después los liberan. La política y el crimen organizado están relacionados como nunca en Tamaulipas, siempre lo han estado, pero ahora como nunca, y eso abarca todo el espectro político. Es un tema delicadísimo. Sin duda, Jorge, y vamos a otro tema. Ayer le platicábamos de los delitos que siguen creciendo y uno de los principales delitos que han crecido de manera exponencial en México es la extorsión. Según la Coparmex, este delito ha aumentado un 48% y no solo se detiene a la gente que está realizando esto, sino que ahora existen hasta call centers de una manera muy profesional para realizar esta labor, que además de todo, una parte de estas extorsiones se realizan desde los call centers, pero también hay un alto porcentaje de las extorsiones que se realizan dentro de las cárceles locales y federales. Así están las cosas. La extorsión es un delito que se extendió en todo el país. No importa la condición económica o social de las víctimas. Igual, son empresarios, taxistas, taqueros y vendedores ambulantes. Este grupo delictivo se dedica a la extorsión, fraude a cuentavientes y distribución de droga. Montaron un call center en la Ciudad de México para cometer sus delitos. La madrugada del jueves 8 de junio, la policía capitalina realizó 10 cateos simultáneos contra esta estructura criminal. En uno de los domicilios fue detenida Norma Patricia, hija de Delia, conocida como la Ma Baker, primera mujer líder de un cártel del crimen organizado. Fue un inmueble de la colonia Pradera, donde descubrieron el call center. Ahí, los telefonistas contaban con instrucciones precisas para engañar a cuentavientes. Tenían un pequeño call center con computadoras, un call center, computadoras, teléfonos, etcétera. Los operadores tienen un pequeño guión, que ahí les vamos a proporcionar las fotos, de cómo continuar con la estafa, cómo iniciar la estafa y cómo continuar con esto. Pidiéndoles primero cosas tan sencillas como su nombre, dónde tienen su cuenta de banco, después pidiendo información bancaria que con un depósito podían obtener otros créditos. En México se registra una víctima de extorsión cada hora. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, este delito en sus diversas modalidades incrementó 48% en los últimos años. Solo entre enero y abril de este año se registraron 3.473 víctimas de extorsión, en promedio 24 víctimas al día. La Confederación señaló que la extorsión es uno de los delitos que está golpeando con mayor fuerza a la actividad económica. Explicó que este delito tiene varias manifestaciones, que van desde llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp hasta el cobro de piso y la intimidación. En 11 entidades aumentaron las víctimas de extorsión. Las que más aumentaron fueron Michoacán, Baja California Sur y Ciudad de México. Con datos de Data Coparmex, encontramos que 1 de cada 2 socios de Coparmex fueron víctimas de algún delito durante 2022. La extorsión fue el tercer delito más frecuente, en empate con delito informático. Entre los socios víctimas de extorsión, el 72% fue extorsión telefónica y el 28% fue el cobro de derecho de piso. 1 de cada 2 empresas en el país ha sido blanco de un delito: robo de mercancías, robo de vehículos, extorsión, cobro de piso y delitos cibernéticos. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Y el conflicto con los productores nacionales de maíz sigue creciendo y no tienen una respuesta, como tampoco lo tiene el conflicto con Estados Unidos y Canadá por la prohibición de maíz genéticamente modificado. Los dos temas están relacionados y hoy estuvo cerrado el aeropuerto de Culiacán por las protestas de los productores agrícolas. Así estuvieron las cosas. Productores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano radicalizan sus acciones ante lo que dicen falta de apoyo de las autoridades. Se trata de campesinos de al menos 22 estados, quienes realizan bloqueos en vialidades, toman casetas y hasta se manifiestan en instalaciones de aeropuertos, como ocurrió en Culiacán. Las medidas son el bloqueo para el acceso, porque esa es la medida de presión que se ha acordado en la Asamblea de Productores. Aseguran que más de 500,000 toneladas de maíz de la cosecha anterior se encuentran almacenadas debido a que los precios de mercado no alcanzan a cubrir el costo de producción. Es por eso que piden a las autoridades federales establecer precios de garantía de 8,000 pesos por tonelada de trigo, 7,000 por la de maíz y 6,500 por la de sorgo, ya que los industriales les están pagando 5,000 pesos por tonelada, lo que les deja un mínimo margen de ganancia. Para la senadora Lili Telles, la falta de atención a las necesidades básicas en ese sector propicia el tiro de gracia al campo mexicano. En Sinaloa, la superficie de siembra produce alrededor de 6 millones de toneladas de maíz, de las cuales el gobierno estatal y Segalmex anunciaron la compra de casi 2 millones del grano blanco. Estamos en proceso ya de firma de contratos con los centros de acopio, que ya tienen la producción que se acopió en el mes de mayo. Ante las protestas de productores de maíz en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha pidió que en lugar de tomar las instalaciones del aeropuerto, deberían manifestarse en las plantas de los grandes industriales, cómplices con los bodegueros que han buscado boicotear los mecanismos de comercialización implementados por el gobierno federal y del estado para garantizar el precio del maíz y apoyar a los pequeños y medianos productores. Incluso dijo que no le importan las consecuencias que se puedan derivar de dicha acción, en la que está dispuesto a acompañarlos. Y mientras esto ocurre en el país, los 3 socios comerciales de América del Norte siguen bajo tensión por el maíz transgénico. Canadá se sumó a Estados Unidos en la petición para que el gobierno mexicano respalde las medidas tomadas con base en muestras científicas que comprueben que el maíz modificado genéticamente afecta a la salud humana. Cada año México compra unos 3,000 millones de dólares de este maíz a Estados Unidos, por lo que la decisión ha desatado una serie de cuestionamientos entre ambos países. Bueno, esto que dice el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa es una barbaridad. No dijo exactamente que se fueran a manifestar, dijo que fueran a ocupar las bodegas de depósito de las grandes empresas transnacionales y que a él no le importaban, como escuchó, las consecuencias. Es una barbaridad. Lo que tienen que hacer es tener una política agrícola a nivel federal y a nivel local que atienda las verdaderas causas del problema. El precio de garantía que se está dando es un precio que está por abajo, en muchos casos, de los costos de producción de cada tonelada de maíz o de sorgo, de otros productos. Ese es el verdadero problema y no tenemos una política integrada tampoco con los Estados Unidos, ni una política de ver cuáles son los verdaderos productos que necesitamos que se produzcan en una tierra tan fértil como es Sinaloa. Señor gobernador, en lugar de decirle a la gente que tome depósitos de grandes empresas, establezca mejor una política agrícola, de agricultura para su estado, que sea eficiente y que le haga justicia a los productores de los que vive, eso sí, productores de verdad, de los que vive en buena medida Sinaloa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presentaron el informe de seguridad 2019-2023. Es una de las últimas informes, tareas que tendrá Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y destacaron la fuerte reducción de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. La Ciudad de México reporta una baja en la incidencia de delitos de alto impacto. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su último informe sobre seguridad 2019-2023. Destacó la baja de 51% en homicidios dolosos y 26% en muertes violentas de mujeres.
Al comparar los periodos de enero a mayo de 2019 con el mismo del 2023, detalló que disminuyeron 69% los robos a cuentavientes, el robo a casa-habitación 67%, robo a conductores de vehículos 76% y la percepción de seguridad mejoró. El total de delitos de alto impacto tuvo una reducción del 58%. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, había un crecimiento exponencial en todos los delitos, pero particularmente en los homicidios. Llegamos a tener promedios mensuales de 6 homicidios diarios. Hoy estamos en un promedio de 2 homicidios diarios. Mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, destacó el combate contra grupos criminales. De manera histórica, en la Ciudad de México se han incautado más de 5,000 kilogramos de cocaína, es decir, más de 5 toneladas que en el mercado hubieran representado una ganancia estimada de más de 1,000 millones de pesos para la delincuencia. Indicó que varios grupos han sido desarticulados. Se desarticularon 251 células criminales y hemos detenido a 2,217 presuntos delincuentes de grupos delictivos generadores de violencia en la Ciudad de México. Han sido efectuados más de 120 operativos de alto impacto dentro y fuera de la Ciudad de México en contra de grupos generadores de violencia. Reconoció que los resultados son gracias a las acciones emprendidas por todo el cuerpo policial. Ustedes son verdaderos héroes que luchan día a día por dar un mejor servicio a la sociedad, incluso a sacrificar su vida por el bien de los demás. De acuerdo con las autoridades capitalinas, hoy la Ciudad de México tiene una incidencia delictiva menor a la reportada en otras urbes como Monterrey, Guadalajara, Nueva Orleans, Filadelfia, Chicago y Bogotá. Bueno, interesante este reporte que se ha presentado el día de hoy, el último gran evento, el último gran tarea de la que tuvo Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México. Y serán 8 los miembros del gabinete legal y ampliado los que ya han dicho que renunciarán a sus cargos para buscar posiciones de elección popular para la próxima elección del 2024. Ya tenemos, Martí Batres ya queda al frente de la Ciudad de México en lugar de Claudia Sheinbaum. Es una designación, ya lo anunció la propia jefa de gobierno. Y lo que sí llama la atención muchísimo son los destapes como el de Jacob Polensky, que ahora dice que va a buscar también la candidatura presidencial. El tablero político sigue en movimiento. El presidente López Obrador adelantó que ya tiene los relevos de las personas de su gabinete ampliado que dejarán el cargo para buscar la presidencia o una gubernatura en 2024. Yo ya tengo los nombres y ya estamos preparados, y los que se van son gentes de primera. Y los que se quedan también, creo que se van como 8. Sí. Presidente. 8. Sí, de varios rangos. Sí, y en distintas fechas. Este miércoles, Marcelo Ebrard se registró como aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Entregó un documento con su constancia de renuncia al cargo público que ocupó para contender en las encuestas de Morena. Y dio a conocer sus propuestas de 2 encuestadoras para este proceso. Aseguró que en los recorridos que realizará por el país no habrá acarreo. Dice el dicho que al que madruga Dios le ayuda. Vamos a recorrer todo el país con mucho entusiasmo, vamos a proponer qué es lo que sigue, qué pensamos para resolver los problemas del país, y también a escuchar a las personas. Tenemos que escuchar, tenemos que dialogar. Nuestra campaña va a ser la más austera de todas. Voy a ir a buscar a las personas. Nosotros no vamos a hacer movilizaciones de acarreo, de camiones por todos lados. Ya eso es tiempo pasado. Mientras que Claudia Sheinbaum anunció cambios en el gobierno capitalino tras su salida para buscar también la coordinación de los comités en defensa de la 4T. El día de hoy quiero anunciar que el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso. En tanto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, se encargará de coordinar todos los trabajos del Gabinete de Seguridad.
y Luz Helena González, secretaria de Administración y Finanzas, apoyará en las tareas técnicas del gobierno. Por su parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que se harán llamados permanentes a militantes, políticos y funcionarios para que haya imparcialidad en el proceso. Sobre las aspiraciones de Jacob Polemski, descartó que pueda contender, ya que el acuerdo fue poner a los 4 militantes de Morena mejor posicionados y a 2 más de los partidos aliados. Pues es que fue a invitación del Consejo Nacional quienes podían participar. El domingo hubo un acuerdo muy claro y esa invitación, o sea, los con nombre y apellido. Mientras que Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva en el Senado, descartó buscar la presidencia de alguna comisión. Aspiro a ser la corcholata de los poblanos. Y el director del IMSS, Zoe Robledo, buscará la candidatura para la gubernatura de Chiapas en 2024. Bueno, ahí estará Zoe buscando Puebla, Armenta, Zoe buscando Chiapas, Armenta buscando Puebla. Hay muchos más, son 9 estados que tendrán elecciones, incluyendo la Ciudad de México. Lo que queda en la Ciudad de México es algo así como un triunvirato. Queda Martí como jefe de gobierno, va a ascender su gente de la Secretaría de Gobierno a las tareas propias de gobierno de la ciudad. Luz Helena González se queda con las finanzas y con los proyectos estratégicos, y Omar García Harfuch con toda la coordinación de seguridad y procuración de justicia de la ciudad. Así va a quedar estructurada la Ciudad de México, lo que resta del mandato, pero recordemos, en 4 meses máximo, ya habrá candidato o candidata para la ciudad. Así que hay que estar atentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un día de muchos cambios, sobre todo a nivel político. Ya nos vamos, descanse, sueñe bonito. Por supuesto, mañana lo esperamos aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Sueña bonito, Jorge. Muchísimas gracias, Viviana. Páselo muy bien y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.